Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Otra vez con ustedes, encantadísima de estarlo. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de la resurrección del Señor Jesús, que es la centralidad de la fe cristiana. Durante estas últimas semanas hemos ido celebrando la Cuaresma y la Semana Santa con la solemnidad que es costumbre, para desembocar en la resurrección y en el tiempo de Pascua en el que estamos ahora. Hay unos versos de la secuencia que se lee ahora en Pascua que dicen: lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Eso nos da una pincelada de lo que es la resurrección, pero es mucho más. Nos lo cuentan las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Nos dan testimonio de esa resurrección personas que la vivieron de primera mano, y también en las cartas del apóstol San Pablo y en otros libros de la Biblia. Hoy queremos tomar el pulso a lo que piensan personas de la comunidad cristiana de Lora del Río, de las distintas parroquias, de lo que piensan sobre este tema, que es para ellos la resurrección. Les vamos a pasar a continuación un vídeo en el que ellos exponen estas reflexiones que nos pueden también servir a nosotros. Adelante, vídeo. Para mí, la resurrección del Señor es sentir y experimentar profundamente el amor, la compasión, la misericordia de Dios por todos nosotros, que somos la guinda de su obra creadora, para que nuestro fin no sea la corrupción de la materia, sino que nos libera de ella. Y ese ser espiritual que llevamos dentro, que somos nosotros, y que es un punto minúsculo de su grandeza, pueda formar parte de su esencia por toda una eternidad. Es la esperanza que tenemos de que tendremos una nueva vida después de la muerte. Esta esperanza es la que nos da una nueva luz para superar las dificultades que día a día va planteándonos la vida. Es la esperanza del encuentro con el Señor. El Evangelio de San Mateo nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia de Jesús en nuestras vidas cobra especial vigor en la celebración de la Eucaristía, cuando participamos de su vida divina hasta nuestro encuentro definitivo con Él. En resumen, la resurrección del Señor es la herramienta fundamental para reafirmarnos día a día en nuestra fe cristiana. Hola a todos, se me ha invitado a que conteste la pregunta de qué significa para mí la resurrección de Jesús. Pues para mí la resurrección del Señor significa triunfo, significa victoria. El Señor triunfó sobre la muerte y el pecado, y nosotros, gracias a ese triunfo, pues ya no estamos condenados para siempre, porque con Jesús celebramos la vida. Y cada uno de nosotros, en nuestros aconteceres diarios, si verdaderamente tenemos una experiencia con Cristo resucitado, pues nos habla mucho y terminamos transformados completamente, porque Él no quiere pues sombras de muerte a nuestro alrededor. Él es un Dios de vivo y viene a darnos esperanza, a levantarnos, a restaurarnos y a hacer todas las cosas nuevas. Sentir nosotros esa forma de ser de Cristo, vibrar nosotros en ella, y es la ley del amor. Cuando Él nos dice: yo he venido para que tengáis vida y vida abundante, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo,
son frases, es un estilo de vida, vaya, es una opción de vida hecha desde el amor, hecha con mucha sabiduría, para que nosotros también vivamos en esa plenitud. Porque Jesús siempre nos va a restaurar, siempre nos va a levantar y quiere que vivamos desde un nuevo espíritu y siempre va a estar a nosotros para darnos la fuerza y vencer las dificultades. Entonces es una enorme alegría que con su resurrección también nosotros resucitamos. Él nos va enseñando en nuestro caminar cómo proceder. Si verdaderamente lo seguimos a Él, pues da fruto, ¿no? La resurrección de Cristo da mucho fruto en nosotros, en los cristianos. También decir que es una enorme alegría cuando Él nos dice que su presencia siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces la resurrección siempre es motivo de esperanza, siempre es motivo de luz y bueno, y tener al Señor junto a nosotros, pues verdaderamente es una celebración, es una gran victoria. Así que yo deseo a todos una feliz resurrección y bueno, que sigamos a Cristo desde nuestro ámbito, desde que nuestro proceder siempre sea pues imitándolo a Él, porque su mensaje siempre es luminoso y nos va a llevar a una vida plena a todos. Así que, bueno, es una enorme alegría el poder celebrar la resurrección de Cristo en medio de nosotros. Para mí la resurrección del Señor es esperanza, fe, alegría, vida, luz. Es la razón más importante de mi ser cristiana. Sin saber que nuestro Señor sigue vivo y a nuestro lado, no sería fácil llevar todas las cosas que nos pasan y que nos vienen encima. Es esperanza. ¿Por qué es esperanza? Porque si nos quedamos en la muerte, nuestra vida no tendría más sentido, no veríamos más allá de la muerte. ¿Por qué es fe? Fe porque realmente creer en un Cristo que simplemente muriese y ya está, sería como un personaje más de la historia. Por eso mismo, creer en este Cristo resucitado es lo que alimenta nuestra fe cristiana. ¿Por qué es vida? Porque nos promete la vida eterna y esa es la verdadera vida, no la que tenemos ahora. Porque es alegría, porque nos llena totalmente de gozo saber que todo lo que nos prometió y que vive eternamente junto a nosotros nos llena de gozo. Porque es luz, porque supera las tinieblas. La resurrección del Señor es la base fundamental donde depositamos nuestra fe. Esa podría ser la explicación más usada por todos nosotros cuando por cualquier motivo pues esta pregunta se formula de alguna forma o de cualquier manera, ¿no? Y sí, claro que es ahí donde depositamos nuestra creencia en Dios. La vida en definitiva está llena de experiencias, muchísimas buenas por supuesto, gracias a Dios. Pero desgraciadamente todos sufrimos algún que otro revés que nos hace tambalear seriamente pues esos cimientos y ese modelo de vida que siempre nos planteamos, ¿no? Nunca queremos pensar en la muerte, la vemos como algo lejano y siempre hemos soñado con vivir para siempre. Tenemos que tener claro que el dolor y la muerte no son la última palabra, porque lo que le ha pasado a Jesús nos pasará también a nosotros. Su resurrección es la garantía de que cuando nos llegue la hora a nosotros, pues también disfrutaremos de la vida plena con el Señor. Y no debemos
quedarnos ahí. La resurrección de Jesús nos enseña mucho más que eso. Nos enseña a compartir la alegría de la vida, nos enseña a perdonar, a tener misericordia con los más necesitados. Dios no nos ha dado la vida para acabar en el sufrimiento de la muerte, sino para luchar por ser cada día mejores personas, para ayudarnos los unos a los otros, para que sigamos dando testimonio y ejemplo del mensaje de Jesucristo. Cristo, Alfa y Omega, primicia de la salvación y resurrección del ser humano. Sí, Cristo es mi principio y mi final. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué me fundamento? Pues que toda su vida fue una enseñanza ejemplarizadora, no solo de palabras, sino de hechos poderosos. Cómo se despojó de su dignidad divina, dignidad de Dios, para hacerse hombre, como tú, como yo. Cómo nos muestra en su nacimiento, cómo nos muestra esa humildad y esa sencillez. En su adolescencia, el sentido del deber y la obediencia. Y a lo largo de su vida nos va desglosando y desgranando las cualidades, que me quedaré corta, no lo puedo decir todas, pero diré algunas. Esas cualidades que debe de tener el ser humano, el ser cristiano, como la ayuda, la entrega, solidaridad, compromiso, valentía, el compartir, el desprendimiento, y compartirlo todo esto pues, con sus semejantes, principalmente con los más necesitados. Y luego nos enseña una forma de amar excepcional. ¿Quién nos ha querido como Él nos ha querido? Con ese amor desinteresado y altruista. Él nos amó hasta el extremo, sufriendo los horrores de esa pasión y esa muerte ultrajante y sangrante en el madero. Tras el dolor, Él nos abre a la alegría, a la esperanza y a la seguridad, que en Él está la puerta por la que entraremos a esa nueva vida, vida con mayúscula, que es nada más y nada menos amor, paz, luz, alegría, bienestar, felicidad. Y tras este estilo de vida y este caminar, nos anima y nos dice: ahora vosotros, ahora tú. Cristo vive, nosotros también viviremos. Y respecto a la segunda pregunta de San Pablo, que Cristo resucita de entre los muertos, el primero, pues ¿qué significado tiene esto para mí? Yo pienso que Jesús asciende en cuerpo y alma a la presencia del Padre y que Él es el primero en testimoniar que la muerte y el mal no nos tienen como rehenes, es decir, no tiene la última palabra. Porque si Cristo no hubiera resucitado en primicia, significaría que todo habría acabado y perdería la fuerza salvadora. A mí me da que pensar también cuando, hablando de la resurrección física también de Jesús, cuerpo y alma, pero me da que pensar lo glorioso que tendría que venir el Señor en su resurrección cuando resucitó, porque María Magdalena se le presenta y no lo reconoce.
Pasa lo mismo con los discípulos de Emaús. Ellos notan que alguien va hablando en el camino con ellos y que su corazón arde de alegría, pero no son capaces de reconocerlo hasta después de partir el pan. También le pasa también a los discípulos cuando están todos juntos y el Señor entra a decirle paz a vosotros, y se lo cuentan a Tomás, y Tomás no lo cree. Le tiene que decir Cristo: Tomás, mete el dedo en mi llaga y verás que es verdad. Es decir, hay un cuerpo resucitado, pero tiene que ser, yo creo que viene transformado y glorioso, porque si no lo hubieran reconocido los discípulos. Pues yo pienso que así también será nuestra resurrección. El Señor nos ha dado esa primicia de lo que es la vida eterna. Igual que nos ha invitado al seguimiento, ¿no? Pues lo va a llevar hasta el final con nosotros. Es decir, pasaremos por todo el camino que el Señor ha ido haciendo, junto a la muerte también, pero que también nos resucitará en el último día y para poder contemplar pues al Dios eterno, el rostro de Dios y la luz para siempre. Para eso Él nos ha dado ejemplo, ¿no? Ha dado esa verdad de fe para que nosotros la creamos. Así que os deseo también a vosotros una feliz Santa Cuaresma y bueno, en la alegría de la resurrección de Cristo. San Pablo, en la carta a los Corintios, me sugiere y me motiva, porque Cristo no solamente vino a morir por todos nosotros, sino también vino a resucitar por todos nosotros, para darnos a todos esa vida eterna en la que compartiremos junto a Él la gloria de Dios Padre. Cristo resucita de entre los muertos el primero. Estas palabras del apóstol San Pablo pues dan testimonio de la divinidad del Señor. Cristo fue el primero en resucitar, dio su vida por nuestra salvación, y es por eso, por ese amor, por lo que nosotros debemos y tenemos que poner a Cristo por delante de todas las cosas. Cristo fue el primero y nosotros tenemos que poner a Cristo lo primero, como digo. Él tiene que ser nuestro mejor amigo, nuestro guía. Si ese amor por Cristo es lo primero de todo, ante cualquier situación, ante cualquier experiencia, si ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas, viviremos en su ejemplo, viviremos en paz, seremos mejores personas, llevaremos mejor nuestras propias cruces y, por supuesto, mantendremos la esperanza de que en el futuro nada acabará en la muerte y en el dolor, como decía antes, sino todo lo contrario, acabará en el gozo de vivir la vida plena junto al Señor. Es el punto de partida de la Iglesia, en la que Jesús envía a sus discípulos como testigos a todo el mundo. El Evangelio de San Juan nos dice: como el Padre me ha enviado a mí, os envío yo. Asimismo, San Mateo nos dice: haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mensaje de misericordia y de perdón. Jesús, tras su resurrección, perdonó las negaciones de Pedro y a los demás discípulos por su abandono y les encarga el ministerio del perdón. Recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Bueno, pues evidentemente es muy variada la opinión y la reflexión que han hecho estas personas, pero todos coinciden en una cosa, en la centralidad, en la importancia de la resurrección en la vida del cristiano. Ahora vamos a seguir profundizando en ello con don Salvador Dianes Navarro, que es párroco de nuestro Padre Jesús y San Sebastián de Lora del Río, que lo tenemos aquí. Hola, Salvador. Muy buena, encantado de estar nuevamente con vosotros. Sí.
¿Qué nos puedes decir de la resurrección? ¿Qué es para ti? ¿Qué nos hablarías tú de la resurrección? Pues bueno, en primer lugar, felicitar la Pascua, ¿no? En primer lugar, lo primero es felicitar esa Pascua de resurrección del Señor, ¿no? Y como bien decías en la introducción y han dicho estos compañeros y compañeras de las distintas comunidades parroquiales de aquí de Lora, pues efectivamente, ¿no? Es el acontecimiento más importante para el creyente, para el cristiano. Nuestro Dios fue crucificado, fue sepultado y de la misma manera que los discípulos, ¿no?, pues se fueron cabizbajos, llenos de preocupación, de interrogante, de decepción, ¿no?, pues de la misma manera, pero al contrario, fue cuando se encontraron con el viviente, ¿no?, con ese Dios vivo, para regalarnos esa vida plena y esa vida eterna, pues sin duda fue el acontecimiento principal de su vida y de su fe. Pues igualmente nosotros los creyentes, los seguidores de Jesús, la resurrección del Señor es lo más importante, la celebración de las celebraciones que tenemos en la Iglesia. Por eso, además de felicitar, ¿no?, la Pascua de Resurrección, yo invito a que la gente, a que cada uno, pues piense verdaderamente qué es para él o para ella la resurrección de Jesús y qué supone para su vida creyente. No solamente el Señor resucitó, sí, pero bueno, ¿y esa resurrección en mi vida qué supone? Cada año que nosotros celebramos la vigilia pascual, ¿qué supone en ese momento concreto de mi vida? Con mi historia, con mis problemas, con mis proyectos, con mis ilusiones, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo con Jesús resucitado, lleno de vida? Y que si me transmite o no me transmite verdaderamente esa vida que Él nos regala, ¿no? Para mí, personalmente, la resurrección, además de ser, por supuesto, ¿no?, lo más importante en nuestra vida, es un momento propicio para agradecer a Dios, pues tantas cosas buenas que nos regala cada día. Tenemos un problema los creyentes, no solamente con la resurrección, sino a nivel general, y es que nos hemos acostumbrado a ser cristianos. Y en esa costumbre, pues va también implícita la rutina, y no nos abrimos a la novedad del Señor y a la novedad de la resurrección. Por eso todos tenemos que pensar, la resurrección del Señor hoy en mi vida, en mis circunstancias, ¿qué me aporta? Porque el Señor resucita, sí, y nos da la vida para siempre, por supuesto que sí. Pero nosotros en nuestra vida tenemos también que ir buscando personas que están muertas y acompañarlos en sus procesos personales de resurrección, donde está también el Señor. Porque el Señor está en cada persona que muere en vida, pues hay que hacer todo lo posible para acompañar el proceso de resurrección de esa persona. A mí, personalmente, me aporta la resurrección del Señor cada año, pues la experiencia de abrirme a la novedad de la resurrección, a la novedad de la vida, a ilusionarme de nuevo y a reengancharme de nuevo a Jesús. Nuestra vida de fe no es una vida lineal, sino que tenemos altos y bajos en nuestra vida de fe. Pues la Iglesia nos marca una serie de celebraciones para que volvamos a reengancharnos al Señor, lleno de vida, lleno de fe y lleno de esperanza. Nuestro Dios, y se demuestra en este tiempo pascual que estamos viviendo y en todos los tiempos litúrgicos del año, pues nuestro Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Por eso yo siempre me pregunto, ¿hasta dónde verdaderamente nuestra sociedad y nuestra cultura acierta en ese culto a la muerte tan grande que se hace, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser, por supuesto, desde la tristeza, desde el vacío que te dejan los seres queridos, pero tiene que ser pues una demostración de fe
de que la gente que se marcha resucita, y resucita junto al Padre, y resucita junto al Hijo, y resucita con el Espíritu Santo. Y por tanto, aunque ya digo, con el corazón entristecido, también con el corazón agradecido a Dios por ese regalo inmenso que es la vida. Y la vida para siempre, la vida en mayúscula, junto a Dios y junto al Padre. Pues esa resurrección, y ya termino, que será en plenitud. Cuando el Padre nos llama a su presencia, tenemos que ir pues descubriéndola en esta vida y no quedarnos en lo negativo, no quedarnos solo en la cruz, sino quedarnos en la esperanza, en el Dios lleno de vida y en el Dios que nos regala la vida para siempre. Sí. Realmente es apasionante y es ilusionante el pensar que no nos quedamos en lo negativo. Es cierto que por nuestra cultura, quizá, sobre todo aquí en Andalucía, dedicamos mucho tiempo a dar culto a la muerte más que a la vida. Más que a la vida. Pero, pero tenemos que pasar ese túnel, y aunque sigamos celebrándolo porque forma parte de nuestra cultura, sí, y forma parte de nuestras costumbres, pero siempre desembocar en esa luz. En esa luz. En esa luz y en ese tiempo nuevo que nos ayuda incluso a caminar a la Iglesia en su conjunto, no solamente a cada uno de nosotros. Sino... Mira, a mí siempre me gusta contar una experiencia personal con una tía mía. Un tío mío, mi tío Federico, falleció ya hace unos cuantos años, ¿no? Hace 10 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues del hospital estábamos esperando en el tanatorio que llegaran los restos de mi tío y poder velarlos allí. Entonces, cuando ya nos avisaron que estaba en la sala, subimos todos, mi tía la primera, por supuesto, y entonces ella experimentó, y así lo viví yo, ¿no? Pues la experiencia del sepulcro vacío. Es decir, estaba allí los restos, el féretro, mi tía, pues, inició una oración, rezamos todos, eran sobre las 10 de la noche, rezamos todos, y en el momento de terminar la oración, mi tía apagó la luz y dijo: vámonos porque Federico ya no está aquí, está junto al Padre. Entonces esa experiencia y esa profesión de fe, ella lo hacía pues diciendo, ¿no?, y creyendo verdaderamente que en el cuerpo, en la materia, ya no estaba su marido, ¿no?, el amor de su vida, sí, sino que ya estaba gozando de la dulzura del Padre, ¿no? Esa es la experiencia de ese sepulcro, ¿no? Ahora que estamos viendo los relatos de las apariciones del Señor, que no los reconocen, que si ayer, ¿no?, el hortelano, si es usted el hortelano, por favor dígame dónde ha puesto el cuerpo de mi Señor, ¿no? Soy yo. Entonces, claro, es verdad que se tiene que tener una fe fuerte, una fe recia, pero que la fe no te quita la pena, ni te quita el dolor, ¿eh? Eso es humano. Exactamente. Sí. Pero sí te queda la serenidad, la tranquilidad de que goza de la dulzura del Señor y que está entre los brazos de donde salió, ¿no? Entonces, yo siempre incido mucho, ¿no?, en el dolor humano, que es lógico, que es natural, pero que cuando el Padre nos llame a su presencia, nosotros pasamos a vivir en plenitud. Y es vivir la vida en plenitud. Así que nos queda mucho camino, ¿eh? Sí, nos queda camino. Mucho, tenemos que ir creciendo en ese sentido. Exactamente. Ahí San Pablo, en una de sus cartas, en la primera a los Corintios, nos da un aldabonazo. En uno de los versículos del capítulo 15 nos da un aldabonazo porque nos dice que si nosotros no creemos que Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Efectivamente, es que nuestra fe se sustenta en la resurrección del Señor. Se sustenta en la resurrección. Tanto es así que, claro, los discípulos, como decía al principio, cuando Jesús muere en la cruz, están desconcertados, están decepcionados, como diciendo, bueno, esto que nos había prometido de la resurrección de los muertos. Hemos echado nosotros nuestra vida, claro, siguiéndolo a Él. Lo hemos seguido, nos hemos ilusionado, nos hemos esperanzado. Y sin embargo, el que creemos que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, pues muere como un malhechor, entre dos malhechores. Sería
si no creyésemos en la resurrección, sería el fracaso más absoluto en toda la historia de la humanidad. La muerte de Jesús. Fracaso absoluto, un fracaso auténtico. Claro, ese fracaso queda absolutamente lleno de alegría y lleno de ilusión y de esperanza cuando se encuentran con el resucitado. Lo importante es que el Señor se encuentra, que ha resucitado mediante la fe. Sí. Es Además, decir, sería casi una tontería no creer en eso, porque de por sí la vida esta nuestra más bien es un fracaso que un triunfo, porque... Decía una religiosa el otro día, sí. una religiosa, hermanita de la Asunción, con motivo del Viernes Santo, ¿no?, que todavía en esta vida la humanidad fracasaba y fracasaba continuamente, ¿no? Y ella hacía el símil, ¿no?, ponía de ejemplo la pandemia. Decía, bueno, fijaos bien si la humanidad ha fracasado, que no se liberan las patentes de las vacunas. Sí. Y al no liberarse esas patentes, se está condenando indirecta o directamente a miles y miles de personas, especialmente de los países en vías de desarrollo, los países pobres, ¿no? Claro. Si nosotros creyéramos en la resurrección del Señor, con una fe férrea, una fe auténtica, verdadera y firme, eso no podría ocurrir. No podría ocurrir. No entraría en la mente de una persona creyente en Jesús. Sería imposible, porque haría todo lo posible por instaurar los valores del reino, y no se condenaría a tanta gente, no solamente con las vacunas, sino con muchísimas cosas, ¿no? El hambre, la miseria, productos del poder, de los intereses personales en vez de el interés colectivo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ser creyentes y celebramos la vigilia pascual, una celebración maravillosa, sin que cale profundamente en nosotros. Tanto es así que cada vez asiste menos gente al Tríduo y a la vigilia pascual, siendo esa celebración el culmen de nuestra vida de seguidores del Señor, ¿no? Pero bueno, vamos a invitar a nuestros telespectadores a cambio de actitudes. Claro, porque la vida es una conversión constante, ¿eh? Es una conversión constante. Además, el Señor insiste siempre que nunca es tarde. Nunca es tarde. Para los que estamos dentro de la Iglesia, que también tenemos mucho que cambiar y que convertirnos diariamente más a Jesús, a sus enseñanzas, al Señor. Y también nunca es tarde, por supuesto, para la gente que ahora se siente más alejada. Yo sufro mucho, de verdad, sufro cuando la gente me dice, yo es que creo en Dios, pero no en la Iglesia. O yo creo en Dios. Bueno, cuando dicen creo en Dios, pero no en los curas. Digo, no, yo en los curas tampoco, porque el credo no dice nada de los curas, ¿eh? En la Iglesia sí, porque en la Iglesia somos todos. Y en función de cómo nos comportemos y nos comprometamos, estaremos haciendo iglesia. Dando testimonio o no. Construyendo la iglesia en la que tantos dicen que no creen, ¿no? Hay que conocer la iglesia, hay que transformar la iglesia de la mano del Señor. Y de la mano del Señor resucitado, lleno de vida, desde la alegría, desde la esperanza, desde la ilusión, desde esa pasión por transmitir o ser testigo, ¿no? Porque somos testigos los que nos hemos encontrado con el Señor de ese cambio radical en nuestra vida. Eso no quiere decir que seamos más santos que el resto, ¿eh? Porque no estamos hablando de santidad. Por supuesto. Pero eso sí quiere decir que nosotros tenemos un plus, yo siempre lo digo, que es el plus del Señor. Y si por bien común y por ética todos debemos de cambiar, pues nosotros todavía más, porque tenemos el ejemplo de ese Dios de vivos que es Jesús resucitado de entre los muertos. Bueno, pues dicho queda. Nada más desearle feliz Pascua y que, bueno, todas estas reflexiones que hoy hemos podido ofrecer, pues que nos sirvan de algo.
Si ustedes quieren que nos volvamos a ver, les esperamos aquí la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rompieron nuestras cadenas, no más odio, no más condenas. Exulte toda la tierra, la luz disipó las tinieblas. Exulte toda la tierra, la luz disipó las tinieblas. Aleluya, aleluya. Noche brilla de gozo, el amor lo ilumina todo. Las lágrimas son de alegría, la piedra se abrió, solo hay vida. Las lágrimas son de alegría, la piedra se abrió y solo hay vida. Aleluya, 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 aleluya. El sepulcro está vacío, Cristo a la muerte ha vencido. Es Jesús quien pronuncia mi nombre salvándome en esta noche. Es Jesús quien pronuncia mi nombre salvándome en esta noche. Aleluya, aleluya.